Romanos 12, bendito sea el nombre de Jesús. Maravilloso, gracias Jesús. Gloria a Dios. Romanos 12, versículo 1 y versículo 2. Eres precioso. Leemos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo Amén. y del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Amén. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Gracias, Padre. Aleluya. Te damos gracias, Señor, por esta mañana. Gracias por tu palabra, Dios mío. Gracias, Jesús. Padre, te ruego que seas tú hablando a nuestras vidas, a nuestros corazones, a nuestras mentes. Que sea el Espíritu Santo tocándonos, ministrándonos y llenándonos, Señor, de poder y de sabiduría, Dios mío. Que sean tus palabras, oh Dios, las que salgan de mi boca, Padre Santo, en el poderoso nombre de Jesucristo te lo rogamos. Porque nosotros, Señor, cuando escuchamos tu palabra, entendemos tu palabra, Señor, nosotros comenzamos a crecer, comenzamos a madurar, comenzamos a experimentar cosas diferentes, cosas nuevas que el Espíritu Santo tiene para nosotros. Y ese es el objetivo, Señor, que debemos de tener, en predicar y enseñar tu palabra para que vayamos creciendo en etapa y en etapa, para que tú, oh Dios, nos transformes, para que tú nos renueves, Señor. Padre amado, que nuestro entendimiento, Señor, sea dirigido por el Espíritu Santo de Dios. Adoramos tu poderoso nombre y te damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza a ti, oh Dios, al único Dios, al soberano, al Rey de Reyes y Señor de Señores, Jehová de los ejércitos. Amén y amén. Tomen asiento, hermanos. Gracias, Padre Celestial. Gracias, Señor. Qué bueno Aleluya. es estar reunidos, hermanos. La verdad que es un gozo, una alegría poder estar compartiendo juntos. Y en esta mañana el Señor quiere hablarnos sobre la transformación. El Señor quiere transformar nuestras vidas. El objetivo de Dios es transformar nuestras vidas. Está en nosotros si dejamos transformarnos o no. Está en nosotros si queremos ceder a esa transformación o no. Está en nosotros adaptarnos a lo que el Señor quiere para nuestras vidas o no. Pero ese debe ser nuestro objetivo, hermanos. Dejarnos transformar por el Señor. Si nosotros queremos transformarnos por nosotros mismos, vamos a fallar. Pero si dejamos que el Señor nos transforme, vamos a ver ahora en la palabra que nuestra vida va a crecer, y va a crecer, y va a crecer cada día más. Y aquí el apóstol Pablo escribe esta carta a los romanos, y comienza el versículo 1 diciendo: así que, hermanos, Pablo ha dedicado los primeros 11 capítulos de la carta para hablar de la benevolencia del Señor, para hablar de la gracia del Señor, para hablar de la misericordia del Señor, para hablar de la justificación que el Señor ha hecho en nuestras vidas, por ese don de fe que el Señor nos ha dado, por la salvación de los gentiles, por la salvación de los judíos. Y luego que Pablo hace todo ese relato, comienza este capítulo 12 diciendo: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, por esas misericordias que el Señor nos ha dado, de ser salvos, de estar vivos, de estar en el camino, Aleluya. de ese amor tan grande que solo el Señor nos puede dar. Por todas esas cosas, hermanos, ahora yo les quiero escribir y les quiero decir que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional.
Esta mañana he titulado la palabra, hermanos, la metamorfosis es necesaria en mi vida, en tu vida, en tu vida. La metamorfosis es necesaria en nuestras vidas. Esa transformación es necesaria en nuestras vidas, en nuestro caminar cristiano. Y vamos a ver que si nosotros no pasamos por ciertas etapas, no vamos a completar esa metamorfosis. El Señor quiere que nosotros pasemos por esas etapas para ser transformados, para tener ese cambio maravilloso que solo el Señor lo puede hacer en nuestras vidas, para servirle como debemos. Y tenemos en el reino animal, allí en los insectos, varios que pasan por una metamorfosis. Y he tomado para compartir esta palabra algo que es ya natural para nosotros, la metamorfosis en la mariposa, ¿no? Cómo pasa de ser una oruga, una larva, a luego convertirse en una mariposa espléndida. Y hoy lo vamos a ver también cómo en nuestro caminar cristiano nosotros debemos de pasar por las mismas etapas que pasa esa larva, esa oruga, para luego convertirse en mariposa, que primero es un huevo, que luego es una larva o una oruga, que luego esa oruga queda, allí se pone una capa, teje una capa por fuera para estar protegida y pasar por un proceso que es la crisálida, para luego sí convertirse en esa mariposa adulta. Y Pablo comienza diciendo: ruego, hermanos, ruego, por favor, les exhorto, les ruego que por todas estas misericordias que les he venido hablando, por las misericordias que nosotros tenemos todos los días, que las vemos renovadas en nuestras vidas cada día, cuando nos despertamos, cuando estamos vivos, cuando estamos sanos, cuando estamos en el camino, cuando estamos sirviendo al Señor, cuando tenemos alimentos, cuando tenemos un hogar, cuando tenemos una familia dentro del cuerpo de Cristo, o nuestra familia de sangre que está siempre allí para apoyarnos. Esas son las misericordias que el Señor tiene cuando tenemos trabajo. Cuando pasamos por pruebas también, hermanos, es parte de la misericordia de Dios para tratar con nosotros, para no dejar que nos perdamos. Por todo esto, hermanos, yo les ruego, por favor, dice Pablo, que debemos presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Cómo nos presentamos nosotros ante el Señor? ¿Cómo estamos presentando nuestro cuerpo al Señor? Si lo estamos presentando de una manera agradable, si lo estamos presentando ante el Señor de una manera santa. Cuando nosotros nos presentamos ante el Señor, nuestro cuerpo entero, alma, cuerpo y espíritu dedicado al Señor, nuestra vida va a cambiar, hermanos. Aleluya. Porque eso es lo que desea el Señor. El Señor desea que nosotros nos presentemos porque Él ya nos ha dado todo. Y nosotros muchas veces venimos a la iglesia rogando, pidiendo, suplicando, y venimos a buscar únicamente del Señor que el Señor nos ayude. Lo único que tenemos es pedido, sacamos allí nuestra libretita y empezamos a decirle al Señor: necesito esto, necesito lo otro, necesito lo otro, necesito lo otro. Pero ¿cómo nos estamos presentando nosotros ante el Señor? Debemos presentarnos primeramente como un sacrificio vivo, para luego sí tener nuestros ruegos y nuestras peticiones para el Señor. Y presentar, hermanos, este verbo es una acción puntual que nosotros debemos hacer. Y la debemos hacer una vez. Es una acción puntual en la que este verbo está conjugado allí en el griego. Lo debemos hacer una vez. Una vez. Debemos de tomar esa decisión y decir: Señor, a partir de hoy, si no lo hemos hecho, quiero presentar mi cuerpo entero dedicado a ti como un sacrificio vivo, puro, santo, agradable a ti y nada más que a ti, Señor.
Ese debe ser nuestro deber, hermanos. ¿Y ese sacrificio qué implica? Ese sacrificio implica obediencia. Ese sacrificio implica respeto. Ese sacrificio significa sujeción al Señor. Obedecer en todas las cosas. Y hemos visto hace un par de meses que he compartido allí la transformación que tuvo Pablo cuando el Señor se le presentó allí camino a Damasco. Que Pablo tuvo una transformación inmediata, pero que llevó un proceso. Pero Pablo fue transformado. Pablo se entregó inmediatamente al Señor, a los pies de Cristo. ¿Y qué quieres que haga, Señor? Aquí estoy. Eso es parte de nuestro sacrificio, una obediencia completa, una dedicación completa. Y muchas veces nosotros no estamos dedicando nuestras vidas completamente al Señor. Que tenemos tareas, que tenemos trabajo, que nuestro tiempo pasa rapidísimo, hermanos, porque es una realidad. El tiempo se ha acortado. El tiempo se ha acortado. La palabra lo dijo. Las agujas del reloj siguen pasando igual. Pero se ha cortado por el afán que nosotros tenemos, por la vida que llevamos, por la locura que vive en este mundo, porque nos dedicamos a trabajar y nos dedicamos a trabajar y nos dedicamos a trabajar y no le dedicamos el tiempo necesario al Señor. Y eso es parte de nuestro sacrificio. Eso es parte de nuestro sacrificio, hermanos. Santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Eso es lo que el Señor quiere. Y ahí es cuando empezamos a usar la lógica. Aquí la palabra racional viene de lógica, de cuando nosotros empezamos a analizar y empezamos a decir. Pongámonos un segundo, hermanos, en este momento a razonar todo lo que el Señor ha hecho por nosotros. Pensemos en nuestras mentes ahora, mientras que yo voy compartiendo la palabra, todo lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Y si nosotros nos dejamos llevar por nuestro razonamiento lógico, de esa manera vamos a entender que debemos entregarnos al Señor completamente. Ese es nuestro culto racional. Razonamos lo que el Señor ha hecho en nosotros. Razonamos que el Señor envió a su Hijo para rescatarnos, para redimirnos, para salvarnos del pecado, para limpiarnos con su sangre poderosa, y nosotros le seguimos siendo desobedientes. Nosotros le fallamos, yo le fallo. Pero allí cuando le fallamos tenemos que recurrir a nuestro razonamiento y decir: Señor, no, perdóname, Señor. Debemos de pedirle al Señor que a través del Espíritu Santo dirija nuestro razonamiento. Porque nosotros somos seres pensantes, el Señor nos ha hecho seres pensantes. Debemos de razonar por nosotros mismos a veces qué es lo que estamos haciendo bien y qué es lo que estamos haciendo mal, y qué es lo que el Señor hizo por nosotros y lo que no hemos hecho nosotros por Él. Y allí cuando debemos de arrepentirnos. De arrepentirnos de corazón. Y debemos de tener un servicio consagrado a Dios. Nuestro servicio, hermanos, debe ser un servicio consagrado al Señor. Amén. Cada vez que me subo acá arriba, hermanos, yo subo con temor y temblor. Es una realidad y en casa lo saben. Gloria a Dios. Y le pido al Señor que sea de aquí, desde que comencé hasta que me vaya, hasta que termine. Si pasan 20, 30, 40, 50 años, tiene que ser igual. Aleluya. Tiene que ser igual. Porque aquí nosotros tenemos el privilegio de estar compartiendo la palabra sagrada del Señor. Sí, Señor. Y cada servicio que nosotros dedicamos al Señor debemos hacerlo de una manera consagrada, dedicada a Dios. Así como lo hacía Samuel en el templo. Y su madre lo dedicó allí, lo entregó de niño, porque el Señor respondió a sus oraciones. Amén. Y Samuel desde niño estuvo allí consagrado al Señor y ministraba, la palabra dice que ministraba a Samuel en el templo.
Él se dedicó primero a Dios para luego recibir lo que el Señor tenía preparado para él. Gloria a Dios. Y ese debe ser nuestro paso. Nosotros debemos ministrarle primeramente a Dios para luego recibir lo que el Señor tiene para nosotros. Porque ya lo tiene. Ya lo tiene. Yes, gloria a Dios. Y lo hemos hablado, el Señor lo tiene allí. Y nosotros venimos por este camino. Y el Señor dice, si tú vienes por este camino, aquí tengo preparado algo grande para ti. Es tu decisión si quieres ir por este camino, por la derecha, por el camino que no vas a ir por el camino que yo quiero, o vas a ir por el camino que yo deseo, y aquí tienes el premio, el galardón que yo te voy a dar, y el lugar donde me vas a servir para glorificar y exaltar mi nombre. Pero somos nosotros que tomamos la decisión de tomar ese camino o no, de dedicarnos completamente al Señor o no. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Gracias. Que el Señor nos dé esa capacidad y esa fuerza para razonar, para entender el camino que Él tiene preparado para nosotros. Nosotros muchas veces oramos y le decimos al Señor, ayúdame, Señor, ayúdame. El Señor siempre va a estar para ayudarnos. Somos nosotros que debemos dar el paso de decir, Señor, dame la fuerza, la fortaleza para superar la prueba, porque yo sé que tú me vas a ayudar. Pero nos descansamos, pedimos todo al Señor, ayúdame, Señor, necesito esto, ayúdame. El Señor va a estar siempre. Siempre va a estar para ayudarnos y nosotros tenemos un servicio consagrado a Él. Debemos tener la fuerza para superar las adversidades y los problemas. El Señor le dijo a Pedro, el diablo ha pedido ¿para qué? Para zarandearte. Y yo le he rogado al Padre que te librara de la prueba. No. Que te hiciera superar la prueba sin ningún problema. No. Que le dé la fortaleza y la fe para superar la prueba en la adversidad. Amén. Y eso es lo que el Señor quiere, que nosotros tomemos la iniciativa, creamos en Él, confiemos en Él, tengamos seguridad en Él, que la prueba, la dificultad, la batalla que tengamos la vamos a superar en sus manos, en sus manos. Gloria a Dios. No os conforméis a este siglo. Y este versículo 2, hermanos, da para hablar de acá hasta el año que viene. Un solo versículo comprende tantas cosas que realmente es impactante y que llega a nuestro corazón, hermanos. No os conforméis a este siglo. El verbo allí, conforméis, en griego es sugematizo. Sugematizo. El verbo está en presente imperativo pasivo. O sea que nosotros estamos recibiendo la acción, como sujetos estamos recibiendo la acción de este verbo. El mundo nos da las cosas. El mundo quiere que nosotros tomemos esto. El mundo quiere que nosotros agarremos lo otro. Pero el Señor nos dice que no estemos siendo amoldados a lo que el mundo nos da. Esto es como tomar la forma, como tener una moldura. Nosotros nos vamos amoldando a lo que el mundo nos brinda. Por el trabajo, por la familia, por todo lo que desencadena mundialmente. Alejarnos del Señor, porque eso es lo que el mundo quiere. Que nosotros nos alejemos del Señor. Y pone una cosa, y pone otra, y pone grupos por aquí, y pone grupos por allá, que van penetrando en las mentes de los seres humanos, y pone una propaganda, y pone otra cosa, y ahora vemos que ya todo está normalizado, cada uno puede hacer lo que quiera casi. Lo único que falta creo que es matar, asesinar a alguien, eso todavía se condena, pero lo demás es alguna otra cosa. Pero lo demás es como que va tomando todo el dominio, todas estas huestes espirituales de maldad para que el mundo se prepare para la venida del anticristo.
Pero nosotros nos vamos antes, hermanos. La iglesia se va antes. La iglesia va a ser arrebatada antes. Antes que el enemigo prepare su gobierno mundial, la iglesia va a ser levantada en los aires. Cuando el Señor allí con voz de mando y voz de trompeta en las nubes nos llame y partamos en la presencia del Señor si es que estamos en la tierra todavía. Aleluya. Pero va trabajando en las mentes de los niños, va trabajando en las mentes de los jóvenes, va trabajando en cada uno de nosotros para hacernos alejar del Señor. Ese es el objetivo. Y ahí es cuando, si nosotros dejamos ceder nuestras vidas, nuestros pensamientos a lo que el mundo nos brinda, vamos tomando esa forma. Y aquí la palabra nos habla y nos dice que no estén siendo amoldados, no estemos tomando la forma del mundo. Y no es del mundo del planeta Tierra, es lo que pasa dentro del mundo. El sistema, las creencias que nos hacen alejarnos del Señor. Así cuando nosotros debemos de tener esa capacidad y esa sabiduría de no conformarnos a todo lo que nos brinda este sistema. Nosotros debemos estar firmes, hermanos, pase lo que pase. Si en el colegio, si en la escuela, si en el liceo, si en la facultad hablan y quieren grabar en nuestras mentes, alejarnos del Señor, nosotros debemos de mantenernos firmes. Si en nuestro trabajo se habla para alejarnos del Señor, nosotros debemos mantenernos firmes, pase lo que pase. Si somos perseguidos, si no somos perseguidos, si somos atacados, si somos insultados, que nada nos importa, hermanos. Es difícil, pero si nosotros estamos cimentados en la roca, como el Señor nos ministraba el viernes, si nosotros estamos cimentados en la roca, ahí vamos a poder superar la tormenta que sea. La tormenta que sea vamos a poder superarla. El viento que venga, el agua que venga, la tormenta que venga, nosotros la vamos a poder superar si estamos cimentados en la roca que es Cristo Jesús. Así es, Señor. Primera de Pedro 1. Aleluya. 14. Dice la palabra del Señor: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Y el 15 dice: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Aquí Pedro está usando la misma palabra, que no debemos conformarnos, no debemos tomar la forma que el mundo nos da, sino que como hijos obedientes debemos ser santos en toda nuestra manera de vivir. Antes estábamos en la ignorancia, cuando no teníamos al Señor estábamos en la ignorancia, pero ahora que tenemos la revelación completa a través de Cristo Jesús, nosotros no podemos estar más en la ignorancia, hermanos. El Señor nos ha revelado todo a través de su palabra. Nosotros debemos de escapar de esa ignorancia si es que todavía estamos en ciertos aspectos de nuestra vida en ignorancia, para no tomar la forma que el mundo nos da y tomar la forma que Cristo quiere, la forma que el Señor quiere para nosotros. Esa es la forma que nosotros debemos de tomar y anhelar y pedir las fuerzas al Señor para poder llegar a tomar esa forma que el Señor quiere. Y no la forma que el mundo nos da, sino solo la que Él quiere. Sino, y acá viene la palabra clave de la palabra de este día, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y aquí está la palabra de hoy, hermanos: metamorfosis. Metamorfosis, un cambio radical en nuestras vidas. Debemos ser transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La palabra metamorfosis se divide en dos partes: meta, que significa más allá,
Y morfosis es forma, o sea que nosotros debemos de cambiar la forma que teníamos. Aleluya. Más allá de la forma que tenemos que cambiar a la forma que el Señor nos quiere llevar. Aleluya. Y aquí, hermanos, se los voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Que dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, el verso 2. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Aquí la Nueva Traducción Viviente nos da un panorama mucho más claro para entender esta palabra. Porque aquí vemos nosotros que en la 60 dice: si no transformaos, como que nosotros debemos de transformarnos, pero no. El verbo en el griego es un presente también imperativo pasivo, que nosotros recibimos la acción por parte del Señor, es Él que nos quiere transformar a nosotros. Sí, Jesús. Y aquí la Nueva Traducción Viviente es genial la traducción, porque dice: no imiten las conductas y las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme. Y eso es lo que nosotros debemos hacer. Dejar que Dios nos transforme. Porque ¿qué hacemos nosotros muchas veces cuando el Señor nos quiere transformar y nos quiere pasar por una prueba? Nosotros nos negamos muchas veces a lo que está aconteciendo, a lo que está sucediendo. Y no queremos pasar por esa situación. O no queremos obedecer al Señor en hacer esto o en hacer aquello. Y eso es parte de esa transformación que el Señor quiere hacer. Entonces el proceso va a ser mucho más largo, mucho más extenso y muchas veces más doloroso. Así es. Y es por culpa nuestra, hermanos. Por desobedientes. Por desobedientes. Se los digo por experiencia. Así que tenemos que estar siendo transformados por el Señor constantemente. Y esa transformación es una demostración externa. Ese cambio es un cambio externo en nuestras vidas. Pero para que suceda ese cambio externo, debe haber un cambio dentro de nosotros. Primero pasamos por un cambio interior, que el Señor va trabajando, que el Señor nos va transformando, que el Señor va cambiando la manera que nosotros tenemos, para luego sí llevar a esa demostración externa de esa transformación que el Señor ha hecho en nosotros. Aleluya. Y les repito, lo vamos a ver con la mariposa porque es genial, hermanos, como nosotros tenemos que hacerlo también. Segunda de Corintios 3:18. A ver, Mica, si lo podés leer. Segunda de Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo de la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Nosotros, como mirando en un espejo a cara descubierta, somos transformados de gloria en gloria. Tenemos la visión plena, la visión completa de Cristo. Nosotros debemos de mirar a Cristo para que Él nos vaya transformando de gloria en gloria, igual a Él o semejante a Él, porque igual no vamos a poder ser. Pero alcanzar esa semejanza que el Señor quiere en nuestras vidas. Que somos transformados de gloria en gloria y crecemos y damos un paso más y damos un paso más y damos un paso más y escalamos y ese debe ser el caminar cristiano, escalar y escalar y escalar hasta que partamos en la presencia del Señor o hasta que el Señor venga. No importa la edad, no importa los años, siempre debemos de crecer porque la palabra nos hace crecer y nos hace crecer y nos hace crecer. La leemos hoy, la leemos el mes que viene, el mismo versículo, el mismo capítulo, y el Señor tiene algo nuevo para nosotros siempre, siempre, siempre. Aleluya, Señor. Aleluya.
Y allí cuando el Señor nos va transformando de gloria en gloria para ser esa criatura que el Señor ha preparado. Aleluya. Gracias a Jesús. Santo. Por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Mente renovada. ¿Por quién? Por mí. Por el mundo. Por los pastores. Por mi hermano. Por mi esposa. Por mi hija. Por mis hijos. No. Por el Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Cuando escuchamos y dejamos que el Señor dirija nuestras vidas, nuestra mente va a ser renovada a través del Espíritu Santo. Por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Sí, Señor. El entendimiento es la capacidad de pensar y obrar con buen juicio, prudencia, reflexión, sensatez y responsabilidad, hermanos. El Señor quiere renovar nuestro entendimiento ¿para qué? Para darnos esa capacidad de pensar, de obrar, de trabajar, de servirle, de responder, de actuar con buen juicio, con prudencia, con reflexión, con sensatez y responsabilidad. Cuando el Señor nos renueva nuestro entendimiento, nosotros vamos a actuar de esta manera, con responsabilidad, con prudencia, con reflexión, con sensatez. Aleluya. Sí, Y Señor. allí es cuando se empiezan a ver el fruto del Espíritu Santo. Amén. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre. Aleluya. Gloria a Dios. Y ese fruto, hay veces que faltan cosas. Faltan. A mí me faltan la mayoría, creo. Oh, Jesús. Pero debemos de trabajar. Amén. Debemos de trabajarlo, hermanos. Es un fruto del Espíritu, pero con diferentes características. El amor, el gozo, la paz, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Amén. Si nos está faltando esa vitamina, imagínense un fruto. Un fruto tiene varias vitaminas. Vitamina A, vitamina B, vitamina C, dependiendo del fruto. Y este fruto es lo mismo, tiene varias características. Y si nos faltan esas características, no vamos a hacer un fruto completo. No vamos a ser de bendición, no vamos a ser saludables para los demás como fruto, porque nos va a faltar ciertas características en nosotros. Sí, Señor. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. La renovación de nuestro entendimiento. Aleluya. La palabra renovación en griego es anakainosis. Es como un ajuste de la visión moral y espiritual al dominio de Dios. El Señor va ajustando de una manera, de otra, esa visión de nosotros moral y espiritual para llegar a alcanzar el dominio de Él en nosotros. Y debemos de tener constantemente, tratar de llegar a esa renovación. Porque el Señor lo quiere hacer, lo repito, el Señor lo quiere hacer. Cuando nosotros lo dejamos, el Señor lo quiere hacer. Amén. Hay un libro de Zapico que los pastores trajeron de allí de Miami, que es Anakainosis de la mente, renovación de la mente. Yo lo pude leer y está muy bueno. Como el Señor va allí renovando nuestra visión, ajustando las cosas que tenemos mal en nuestra mente y en el entendimiento a través del Espíritu Santo. Segunda de Corintios 5:17 dice: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las viejas cosas pasaron, ¿y ahora qué? Y aquí son todas hechas nuevas. Nuevas. Amén. Somos nuevas criaturas. Debemos ser nuevas criaturas, hermanos. Sí, Señor. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y si no somos nuevas criaturas, algo está fallando. No estamos completamente en Cristo Jesús. Sí, Señor. Aleluya. Aleluya.
Gracias Jesús. Las cosas viejas pasaron cuando somos nuevas criaturas. Y ahora son todas hechas nuevas. Si las cosas viejas no pasaron y siguen en nuestras vidas, y que el Señor nos dé la fuerza para superarlas, Amén. ajustemos nuestros tornillos, apretemos las tuercas de lo que nos hace desviarnos, de lo que nos hace torcernos para aquí, para allá, Sí, Señor. para ser nuevas criaturas completas en el Señor. Aleluya. Y ese cambio de transformación, la definición, hermanos, perdón que no se las dije, es cambio de transformación de una cosa u otra de manera sorprendente en el carácter o en el estado. Eso es la metamorfosis. Un cambio, una transformación de una cosa u otra de manera sorprendente en el carácter o en el estado, en nuestra forma de ser, en nuestra forma de actuar, en nuestra forma de vivir. Cómo nos demostramos a los demás y cómo somos frente a los demás. Esa es la transformación completa que el Señor quiere para nuestras vidas. Sí, Señor. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Para que nosotros podamos examinar luego de esa renovación, luego de esa transformación, luego que el Señor trabaja en nuestro entendimiento, luego que el Señor trabaja en nuestra mente, allí vamos a examinar y vamos a comprobar realmente cuál es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios no es mi voluntad, no es la voluntad de ninguno de ustedes, porque nuestra voluntad muchas veces, o la mayoría, es errónea y es equivocada. La voluntad de Dios que es agradable y perfecta, hermanos. Perfecta es la voluntad de Dios. Y nosotros muchas veces vamos en contra de la voluntad de Dios. Muchas veces nos negamos a hacer la voluntad de Dios. Y ahí es cuando recibimos un latigazo. Y nos negamos de vuelta y recibimos otro. Tratemos de buscar esa buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Y vamos a ver, para ir finalizando, hermanos, el proceso de la mariposa. Y lo vamos a llevar, hermanos, a nuestra vida en el Evangelio, de nuestra vida como cristianos. Allí lo ven en la pantalla, vamos a tratar después de ponerlo en el video de alguna manera. La mariposa coloca sus huevos allí en una hoja habitualmente. Allí queda depositado ese huevo. Nosotros hemos llegado al Evangelio porque alguien nos ha depositado. Porque alguien nos presentó al Señor y nos dijo: este es el lugar que yo quiero que tú crezcas, de la mano del Señor. Y allí dentro de ese huevo se comienza a formar esa oruga. Y ese huevo, esa cáscara, nosotros llegamos a la iglesia y es la palabra del Señor la que nos cubre y nos protege. Ese cascarón es la palabra del Señor, que nosotros venimos por primera vez y empezamos a recibir la palabra del Señor. Y mientras que empezamos a recibir la palabra del Señor, nosotros como la oruga, así como esa larva que se va formando dentro de ese huevo, comenzamos a crecer, comenzamos a tomar forma de a poco, porque recibimos la palabra del Señor. Y esa oruga, esa larva, luego que pasa por ese proceso, rompe el cascarón. Y ustedes saben qué hace esa larva: se come la cáscara, porque está con un hambre tremendo. Y empieza a comer las hojas donde fue depositado allí ese huevo, y todos los vegetales que encuentra comienza a comer. Y nosotros debemos ser así cuando llegamos al Evangelio. Luego que empezamos a recibir palabra, tenemos que tomar la palabra del Señor, abrirla y empezar a comernos la palabra del Señor.
tomarla para nosotros y nos comemos la palabra y nos comemos la palabra y aprendemos y aprendemos y aprendemos, porque así como la larva comienza a crecer alimentándose de todo lo que encuentra en los vegetales, nosotros comenzamos a crecer espiritualmente cuando nos comemos la palabra del Señor. Y allí crecemos, como la larva empieza a crecer y se forma una oruga, así crecemos nosotros como cristianos. Cuando nos alimentamos de la palabra y tenemos ese deseo ferviente de alimentarnos y comernos la palabra y aprender y aprender y aprender cada día más. Y ahora viene el proceso complicado, donde esa oruga busca un lugar tranquilo y empieza a tejerse esa caparazón, esa coraza, esa cápsula, y queda metida allí en esa cápsula para pasar ese proceso de madurez. Y nosotros como cristianos nos alimentamos y ya queremos tomarnos el mundo por delante y ya aprendí, ya estoy capacitado, ya leí la palabra, quiero salir, pero ahí es cuando el Señor quiere formarnos esa cápsula, llevarnos al desierto, llevarnos a la intimidad para hacernos madurar espiritualmente. Y no que tomemos la vida por delante, digamos, ya estoy preparado. No, necesitamos de ese proceso de madurez espiritual, donde nos alimentamos, pero necesitamos que el Señor nos transforme, haga esa metamorfosis en nosotros, pero llevándonos a lo secreto, llevándonos a los procesos, llevándonos allí al desierto, donde Él quiere que nosotros comprendemos nuestra madurez espiritual. Pero hay veces que el Señor empieza a formar esa caparazón, esa cápsula, para encerrarnos y hacernos madurar. Y nosotros rompemos esa cápsula antes de que el Señor haga el trabajo completo en nosotros. Tomamos decisiones que no son las correctas y rompemos ese trabajo que el Señor quiere hacer con nosotros en la intimidad, para hacernos madurar y crecer. Y por los anhelos que tenemos y por el afán que tenemos en nuestra vida, por lo que sea, hacemos que esa cápsula nos llegue a tomarnos por completo. Pero esa larva lo tiene claro, hermanos. Esa larva se forma ella misma, esa caparazón. Esa larva, esa oruga tiene claro que necesita pasar por el proceso de la transformación, y nosotros muchas veces no tenemos claro que debemos de pasar por ese proceso de transformación y se lo impedimos al Señor. Y debemos de tener siempre presente que necesitamos pasar por ese proceso de transformación, de que el Señor cambie nuestra forma de la que teníamos a una forma más espléndida, más grande, de un crecimiento espiritual maravilloso, porque eso es lo que el Señor quiere para todos nosotros, hermanos. Créalo que lo quiere para ti, que lo quiere para ti, que lo quiere para ti, para mí, para todos. Aleluya. Pero nosotros no dejamos que el Señor nos lleve allí a lo secreto, a la intimidad, a pasar por el desierto, a pasar así por esa transformación, por ese proceso difícil. Porque es un proceso donde la oruga no se alimenta, es un proceso donde pasa un tiempo, algunas semanas, sin alimentarse. Pero es un proceso necesario que como cristianos debemos de pasar. Y allí en la intimidad recibamos todo del Señor y nada más que del Señor. Para luego que, hermanos, cuando esta oruga empieza a transformarse dentro de esa cápsula, empieza a tomar la forma de mariposa y pasa por ese proceso y pasa por ese tiempo, la oruga la mariposa ya sabe que está pronta, porque ya se formó la mariposa dentro de esa cápsula. Y nosotros allí, cuando completamos la madurez espiritual en nuestras vidas, sabemos
Porque el Señor nos hace saber que estamos prontos. Amén. ¿Que estamos prontos para qué? Para romper esa cápsula, para romper esa caparazón y salir a volar con las alas que el Señor nos ha dado. Aleluya. Sí, Señor. Salir para desplegar nuestras alas y decir al mundo entero que Cristo es el Señor, Amén. que Cristo es nuestro Salvador. Y tenemos las herramientas y tenemos la madurez necesaria para desplegar nuestras alas y ser espléndidos para el Señor, ser espléndidos como esa mariposa. Es una larva, es una oruga que se transforma en una mariposa espléndida, de colores, bella. Y eso es lo que el Señor quiere hacer en nosotros. No importa lo que eras, no importa lo que fuiste, no importa tu pasado. Yo quiero llevarte allí a la intimidad. Quiero pasarte por ese proceso de madurez espiritual para que seas espléndido en mí. Para que seas hermoso en mí. Aleluya. Para que extiendas tus alas y trabajes para mí. Aleluya. Y allí la mariposa sabe que cumplió su proceso y comienza a volar y comienza a volar y comienza a disfrutar de los deleites de la naturaleza, y nosotros comenzamos a disfrutar de los deleites del Señor, Amén. de llegar a las almas, de predicar el Evangelio. Porque ¿sabe lo que hace esa mariposa? Esa mariposa inmediatamente busca una pareja para formar nuevamente un huevo y depositarlo nuevamente, y que ese ciclo no termine nunca. Sí, amén. Y como cristianos nosotros debemos depositar a los demás en el Evangelio para que ese ciclo no termine nunca. Ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Para que ese ciclo siga en mí primero, luego en las chiquilinas, luego en los demás, en todos ese ciclo siga y siga creciendo la palabra del Señor alrededor de la tierra. Y que esos huevos sigan sembrándose en diferentes lugares, para luego pasar nuevamente por ese proceso, por esas etapas que debemos de pasarlas. Repito, debemos de pasarlas. Si no la pasamos, vamos al Señor, vayamos al Señor, recurramos al Señor para pasar necesariamente esas etapas, porque las tenemos que pasar como cristianos. Finalizamos, hermanos, con 5 puntos. No fuiste creado para ser un simple humano, un simple creador, una simple criatura, toda la vida. Fuiste creado para algo grande. Fuiste creado para algo espléndido. Lo repito, no fuiste creado para ser un simple humano, una simple criatura toda la vida. Aleluya. Fuiste para hacer algo grande. Naciste para hacer algo grande y espléndido en las manos del Señor. ¿Lo creen? No debes arrastrarte toda la vida. No debemos arrastrarnos toda la vida, hermanos. Porque ¿saben qué? En nuestro ADN hay alas para volar. Nos nacimos para ser una simple oruga, una simple larva. En nuestro ADN, allí en el ADN de la oruga, ya existían esas alas para volar cuando el momento sea necesario y preciso, y cuando pase por ese proceso. Deja transformarte. El caparazón lo pone Dios. Esa cápsula la pone Dios, no la ponemos nosotros. Porque a veces que nosotros formamos esa cápsula para no recibir del Señor. Deja transformarte. El caparazón lo pone Dios, no tú. 4. Rompe el caparazón y demuestra la transformación que Dios ha hecho en tu vida. Rompe ese caparazón y sal a volar y demuestra lo que Dios ha hecho contigo en ese proceso. El 5.º punto, para finalizar, hermanos. Olvida lo que fuiste, olvida el pasado. Despliega tus alas y vuela. Aleluya. Olvida el pasado. Despliega tus alas y vuela. Que para eso hemos sido creados. Para volar.
para volar, para expandirnos, para expandir el reino de Cristo aquí en la tierra. Sí, Señor. Sí, Padre Santo. Sí, Señor. Aleluya. Es momento, si no lo has hecho, es este el momento hoy, en esta mañana. Los invito a estar de pie, hermanos. Aleluya.